Gracias al Señor, gracias por la palabra que el Señor nos está entregando y continuamos esta segunda parte de este maravilloso tema que estamos compartiendo acerca de la vida de Pedro y de la impactante palabra que le fue enviada a Eneas. Así que en esta segunda parte que sea una gran bendición también para su vida y que podamos disfrutar este momento tan lindo. Estamos compartiendo una palabra, qué bueno que es cuando hay una palabra en nuestro corazón y saber que esa palabra no nos pertenece, una palabra que Dios pone en nuestra vida y que la palabra que llega a nosotros es para compartirla, porque dice la Escritura que de gracia recibimos y de gracia damos. Y encontramos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 también, en relación a lo que estamos hablando acerca de Pedro y de Eneas, cuando este Pedro fue transformado por el poder del Espíritu Santo, porque sabemos que él venía de una restauración, de donde el Señor le había allí mostrado su amor, su misericordia. Sabemos todas las cosas que le pasaron a Pedro antes de que Cristo subiera a la cruz, pero allí, sin embargo, el amor y la misericordia cubrió la vida de este hombre y lo transformó después de la venida del Espíritu Santo. Y no solo él, sino todos sus compañeros, allí amigos que estaban con él, con Jesús, que eran sus discípulos, y luego fueron transformados los grandes apóstoles que marcaron una historia gloriosa en la iglesia para que nosotros podamos seguir sus pisadas, ¿no? Y imitar la fe de cada uno de estos hombres. Ayer en el capítulo 5 de Hechos, versículo 12 en adelante, dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico del Salomón. Y dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, miré lo que dice acá, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de aquellos enfermos. También de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes que llevaban a personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. Qué tremendo, ¿no? Lo que acontecía en ese momento en la vida de Pedro. Y es por eso que este apóstol recibe esta tremenda palabra de allí de fe para este hombre llamado Eneas, un Pedro que estaba lleno de gracia y del poder de Dios, un Pedro que estaba predicando a un Cristo que había resucitado de entre los muertos. Y Pedro le lleva esta palabra a Eneas, en el versículo 34 que estábamos mirando anteriormente en el mensaje anterior del libro de los Hechos, capítulo 9, verso 34, allí Pedro le dice a Eneas, Jesucristo te sana. ¡Qué palabra! Es una palabra que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de Pedro. Pero yo quiero hacer un momento de reflexión en esta palabra, porque muchas veces los hombres, nosotros los predicadores por allí, como que nos adueñamos de algo que no nos pertenece, porque todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de Dios. Y dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, de lo alto, del Padre de las luces. O sea que todo lo que nosotros podemos recibir, sea a través de la gracia, sea una oración, sea una profecía, sea una palabra, como en este caso que recibe Pedro, una palabra que venía con poder, envuelta en poder. Quiero que usted me entienda. La palabra que Pedro recibió venía envuelta en poder. Y esa palabra no le pertenecía a Pedro, era de Jesús. Entonces cuando Pedro lanza esta palabra a Eneas,
que hacía 8 años que estaba postrado en cama, paralítico. Allí le dijo, Jesucristo, Jesucristo te sana, le dijo a Eneas. Y le dice, levántate y arregla tu cama, tiende tu cama. Allí le lanza esta palabra, y ahora esta palabra tenía que hacer efecto en la vida de Eneas. Como en este momento la palabra está dándose a tu vida. Quitamos a Eneas y nos ponemos nosotros, poner tu vida. Tal vez estés allí imposibilitado de muchas cosas por situaciones que han venido a tu vida, problemas que han venido a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar, a tu trabajo, y te tienen imposibilitado de actuar, de moverte, te tienen allí inerte, como estaba Eneas postrado en la cama hacía 8 años y no podía hacer nada. ¿Cuántas situaciones en la vida nos ponen de esa misma forma, de esa misma manera? Allí truncan nuestros sueños, truncan nuestros proyectos, todos los planes que tenemos, pero allí vino una palabra que transformó la atmósfera en la cual estaba rodeada la vida de Eneas. Era una atmósfera allí de desilusión, de desesperanza, de aflicción, de angustia, y de pronto esa atmósfera desaparece por la palabra que Pedro le trae a Eneas: Jesucristo te sana, levántate. Y allí comienza a cambiar la atmósfera en ese lugar donde estaba postrado Eneas. Asimismo, en este momento, yo quiero que usted me entienda, estimado hermano, estimado amigo que me está escuchando. Yo no sé cuál será su problema, cuál será su lucha que usted tiene, su limitación que tiene a muchas cosas, pero en esta palabra que está lanzándose sobre usted, sobre su vida, es para que usted en este momento reciba un milagro a través de estas palabras. Se rompan cadenas, se rompan ataduras, se rompan ligaduras, se derriben muros de duda, muros de incredulidad, muros que impiden que usted avance, que usted siga adelante. Tal vez toda esta situación en la cual estamos viviendo le ha cercado, le ha encerrado, lo ha paralizado. Tal vez tenía un negocio y no sabe qué hacer, si va a continuar, no va a continuar. Tal vez tenía un emprendimiento, una empresa que había comenzado hace unos años, y toda esta situación que se está viviendo en el mundo, tal vez a usted lo encerró, lo paralizó y lo dejó allí tal vez sin una salida. Pero el Señor le está dando una palabra en esta mañana. Le está diciendo: Jesucristo va a sanar ese problema. Jesucristo va a solucionar esa situación. Jesucristo va a revertir lo que usted está pasando en este día y le va a dar luz. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Esta palabra hizo de que ocurrieran dos cosas en la vida de Eneas. Una, ¿verdad? La fe que venía por la palabra, porque por la palabra del Señor viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vino fe. Pero otra cosa que tenía que suceder en Eneas, que no lo podía hacer ninguna persona que estaba alrededor de él, ni sus familiares, ni amigos, personas conocidas, vecinos, no lo podía hacer nadie más que Eneas. Eneas había recibido una palabra: Jesucristo te sana, pero también la otra palabra era levántate. Y esa palabra, levántate, la tenía que hacer cumplir Eneas. Y yo quiero decirte en este día que hay cosas que nosotros no podemos hacer, las va a hacer Dios. Pero hay cosas que nosotros humanamente las podemos hacer y Dios no las va a hacer, porque usted y yo las podemos hacer. Y cuando nosotros tenemos que tomar una determinación, una decisión, como la que tenía que tomar en ese momento Eneas. Él tenía en sus manos el tener la victoria total. Como usted en este día tiene en sus manos el poder recibir esta palabra y levantarse también de esa situación en la que se encuentra y poder revertir las cosas. Pero eso está en usted, en que usted crea a la palabra, en que usted actúe conforme a la fe que recibe por la palabra, y las cosas van a ser transformadas. Entonces le dijo Pedro: Jesucristo te sana, y le dijo: levántate.
Entonces Eneas tenía que levantarse, no podía hacer lo otro, porque era la palabra. Dios te está dando la palabra a ti en este momento. Usted, sea cual sea su problema, sea cual sea su situación, en la parte económica, o tal vez de salud, o tal vez de temores, o tal vez de presiones que hay en su vida, incertidumbre, usted en este preciso instante tiene que revertir esa situación y tomar esta palabra y levantarse en el nombre de Jesús. Usted se tiene que levantar, y en el momento que usted se levante, usted va a recibir ese milagro, usted va a recibir esa transformación en ese lugar donde usted está. Tal vez allí es un clima como el que estaba en los días de Eneas, en su casa, esa atmósfera de tristeza, esa atmósfera de angustia, esa atmósfera de desesperación. Pero luego, cuando recibió la palabra que Pedro le estaba entregando, todo fue transformado. En este momento, en este preciso instante, usted va a transformar la atmósfera de su casa, la atmósfera de su hogar, de su familia. El clima espiritual va a ser otro en su casa. Su entusiasmo va a volver, su fe se va a acrecentar. Usted va a comenzar a derribar todos los argumentos que Satanás puso en su camino para que usted quedara postrado, usted quedara allí en ese lugar inerte donde no pudiera lograr su objetivo. Estimado hermano, levántese en el nombre de Jesús. Vuelva a hacer lo que usted antes hacía. Usted era un hombre de oración, vuelva a orar. Usted era un hombre que estudiaba la palabra. Vuelva a tomar la palabra, tome la palabra, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Así que vuelva otra vez a tomar la palabra, vuelva otra vez a declarar que en este momento la situación en la cual usted está se va a revertir, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Qué importante es en la vida de cada uno de nosotros cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a la palabra, cuando desatamos sobre nosotros la fe, la convicción de las cosas grandes que Dios puede hacer a través de la palabra. En esta mañana, en este día tan maravilloso, yo quiero que usted pueda creer como creyó Eneas, pero Eneas tuvo que demostrarlo con fe. Tuvo que ordenar algunas cosas, su cama, el lugar allí, podríamos decir, de intimidad de Eneas, el lugar de donde muchas veces él pensaba en su fracaso, en su derrota. Él tenía que ordenar. Está hablando de la intimidad, de las cosas que a veces tenemos que ordenar en nuestra vida. Qué importante, dice la palabra de Dios, que por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Y allí él tenía que ordenar su cama, símbolo de su vida, como cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros comenzamos a creer, a tener fe, también la palabra de Dios ordena nuestra vida, ordena nuestros caminos. Por eso, estimado hermano, estimado amigo, qué importante es poder allí obedecer a la palabra de Dios. Miren lo que acontece, porque dice que al instante Eneas se levantó, y cuando él se levantó, dice, todos los que vivían en ese lugar donde vivía Eneas, en Lida y en Sarón, vieron este tremendo milagro, vieron algo extraordinario, dice, y comenzaron a creer en el Señor y se convirtieron. Hubo una transformación en una ciudad, en un lugar, ¿verdad? Cuando la gente nos vio en un tiempo de fracaso, de derrota, de incertidumbre, de duda, y de pronto, de buenas a primeras, ven que nuestro rostro ha cambiado, que nuestra forma de vida ha cambiado, que muchas cosas han sido transformadas, y mucha gente comienza a creer en ese Dios a quien usted alaba, en ese Dios a quien usted cree. Es tan importante cuando nosotros con nuestra vida, con nuestros hechos, ¿verdad?, estamos predicando este evangelio, que en estos tiempos de cuarentena, que estamos en esta cuarta etapa, una cuarentena bastante extraña, ¿no? Pero lo importante es que podamos seguir adelante, que obedezcamos, ¿verdad?, como se nos ha encomendado, pero también obedecer a la palabra de Dios y poner por obra esta palabra. En este día yo desato esta bendición y quiero hacer una oración por todos aquellos que nos están escuchando este mensaje que ha sido dado en dos etapas, en dos partes, como usted quiera
recibirlo, pero lo importante es que hubo una transformación de un Pedro que también había fracasado, que también había tenido un tiempo, ¿verdad?, de desánimo porque había vuelto a su barca, había vuelto a sus redes, pero el Señor, ¿verdad?, con aquellas 3 veces que le preguntó a Pedro, ¿me amas? Allí todo fue cambiado, fue transformado, porque el amor de nuestro Señor Jesucristo siempre será el mismo. El amor de nuestro Dios el Padre siempre será el mismo. El amor del Espíritu Santo siempre será el mismo. El mundo está cambiando. Las cosas están cambiando día a día. Vemos un mundo que ha cambiado de la noche a la mañana. Pero una cosa quiero decirte, Dios no cambia. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y por siempre. Así que yo quiero que usted no abandone la palabra de Dios, que usted siga buscando el conocimiento de Dios, de su palabra, y verá que las bendiciones de Dios le seguirán. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en este momento por estar compartiendo este mensaje, y te pido, Señor, por todas las personas que en este momento tal vez están pasando situaciones, están pasando luchas, están pasando pruebas, tal vez están pasando momentos de dificultad, problemas en su trabajo, luchando, no saben si van a continuar o no, pero quiero decirte que la palabra de Dios puede revertir todas las cosas. En esta mañana desato poder sobre tu vida para que tengas fe, desato en el nombre de Jesús el poder de la palabra de Dios para que ocurra el milagro que estás esperando, que en el nombre de Jesús se rompan las cadenas, las ataduras del diablo, las ligaduras, y puedas levantar en alto la cruz de Cristo, para que puedas allí dar testimonio de que has creído en un Dios que es omnisciente, que todo lo conoce, en un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar, en un Dios que es omnipotente, que todo lo puede. Esta deidad de Dios está para ser manifestada sobre tu vida, sobre tu hogar. Te lo pido, Padre, que bendiga a todas las personas que por primera vez nos están escuchando, que reciban fe, que crean, que abran su corazón para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que anote su nombre en el libro de la vida. Señor, gracias te doy, y toda la gloria, honra, poder y alabanza se ha entregado solamente a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.